Mi nombre es Sergio Schlein, soy docente de la Cátedra de Anatomía C de la Facultad de Medicina de La Plata y el teórico que vamos a dar en esta oportunidad es el de aparato visual, un tema muchas veces controvertido y vamos a tratar de resolverlo de la forma más práctica para que puedan entender el tema. El ojo, que es el órgano central que vamos a describir en esta oportunidad, es el órgano de la visión, es uno de los principales sentidos, la visión, a través del cual el hombre se relaciona con el medio ambiente. Hay pocos sentidos tan desarrollados, eh, el ojo es uno, la audición es el otro, y quizá por la gran superficie de contacto con el medio exterior, quizá el, el tacto es el otro de los sentidos con el cual nos relacionamos muy estrechamente con el medio ambiente. El ojo es un órgano par, está ubicado en el esplacnocráneo, eh, metido dentro de las cavidades orbitarias, y quizá es aquí donde debemos hacer un punto y generar un pequeño resumen de qué es esto de las cavidades orbitarias, que lo tenemos ubicados allá lejos en el tiempo. Las cavidades orbitarias, agarremos una y desarrollemos esa, son unas fosas con forma piramidal, tienen 4 paredes, eh, la base es anterior y es incompleta, y el vértice es posterior e interno. Tiene 4 paredes, dijimos, una pared superior que tiene para describirle, digamos, la porción horizontal del frontal, las alas menores del efenoides, una pared inferior donde encontramos al maxilar superior, a la apófisis orbitaria del malar y a la apófisis orbitaria del palatino, esto yendo en la descripción desde anterior hacia posterior. Una pared interna con una apófisis ascendente del maxilar superior, el unguis, el etmoide, que particularmente esta pared está formada por la porción papirácea del etmoide, por esa lámina delgada que tiene el etmoides en sus masas laterales, y el cuerpo del efenoides, lo mismo, la descripción es de anterior a posterior, y una pared externa conformada en ese mismo sentido, de anterior a posterior, por la apófisis orbitaria del malar y las alas mayores del efenoides. Este es un poquito el gráfico que estábamos mencionando. La base, el vértice, ubicado hacia adentro y hacia atrás, hacia posterior y hacia adentro, y las 4 paredes, superior, interna, inferior y lateral. Dijimos que estas cavidades orbitarias tienen forma de pirámide cuadrangular, que el vértice es posterior e interno, y que la base es incompleta. La base es incompleta en el hueso, en el cadáver, pero es completa cuando le ponemos las partes blandas, y esto de ser completa con las partes blandas es porque en esa base la encontramos cerrada por los párpados. Y los párpados son estructuras músculo-elásticas que también requieren una descripción. El párpado tiene un borde adherente al reborde orbitario, y un borde libre que va a tomar contacto en determinado momento con el párpado. En este caso que mostramos, un párpado superior, va a tomar contacto con el párpado inferior cuando el ojo está cerrado por los párpados. Tiene una cara anterior, libre, cubierta de piel, y una cara posterior, que es la que va a estar en contacto con el globo ocular y recubierta por la conjuntiva tarsal. Tiene una estructura, obviamente no tiene huesos, pero tiene una estructura
central, profunda, que le da sustento, ¿m? Que es el tarso, casi cartilaginosa, pudiéramos decir, y dijimos que era muscular este elemento, y este ser muscular está conformado por dos elementos musculares. Acá lo vemos claramente, estos círculos que se presentan acá en el corte del párpado hacen, si uno imagina estos círculos, es porque en este tipo de cortes cortaron algo que es circular. Y bueno, esto circular es lo que llamamos el músculo orbicular o circular de los párpados. Y de la misma manera, interdigitándose con este orbicular, vemos esta estructura longitudinal que interdigita sus fibras con las del orbicular de los párpados. Bueno, esto es el elevador del párpado, el músculo elevador del párpado superior. El párpado tiene ese borde libre por el que salen unos elementos de faneras, como son las pestañas, y ahí encontramos los folículos pilosos que van a dar sustento y sostén a las pestañas, unas glándulas en ese borde libre, que son las glándulas de Moll, y algún elemento glandular más desde el tarso hacia el borde libre, como son las glándulas de Meibomio. También asociadas a las glándulas de Seyss, van a dar lubricación al sector ese de piel. Quizá para destacar son las glándulas de Meibomio, la desembocadura de las glándulas de Meibomio la encontramos en el borde libre. En la aplicación habrán escuchado todos ustedes hablar de lo que son los orzuelos, esa formación inflamatoria que se produce en el borde libre del párpado y que tanto molestia genera. Bueno, no es otra cosa que la inflamación de estas glándulas de Meibomio, habitualmente por obstrucción de la desembocadura. Las glándulas pierden la capacidad de liberar sus productos de secreción y al no poder hacerlo se inflaman y aparece esa formación en el borde libre del párpado. Bien, ya entrando en la descripción del globo ocular, por ahí para hacerlo más didáctico esto, vamos a dividir el globo ocular en dos sectores bastante bien diferenciados. Esto lo hacemos, insisto, como para separar la descripción y que pedagógicamente nos podamos ordenar. Y es así como el globo ocular le vamos a describir dos sectores bien marcados. Uno lo vamos a llamar el continente, o sea, todo lo que sea en relación a las paredes del globo ocular, y dentro de ese continente va a haber un contenido, elementos que están dentro de esas paredes, y ahí vamos a encontrar en líneas generales lo que son los medios transparentes. Los medios transparentes, que son sobre todo el humor acuoso, el humor vítreo y el cristalino, y contenidos estos medios transparentes en dos cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Sí? El continente, las paredes, van a estar divididas en tres sectores: una capa superficial, una capa media y una capa profunda. La capa superficial, conformada por la córnea y la esclerótica, uno continuación del otro, uno más anterior, como es la córnea, y hacia atrás se continúa la esclerótica. La capa media, insisto, profunda a esta capa más superficial, conformada en líneas generales la vamos a llamar tracto uveal, y esto es iris desde adelante hacia atrás, iris, cuerpo ciliar y coroides, y la capa profunda es la capa que nos va a llevar un poquito más, que es la retina propiamente dicha. Vamos a describir cada una de estas capas. Entonces, decíamos que tiene una capa superficial bien resistente, la córnea
hacia adelante y la esclerótica hacia atrás, una capa media conformada por el iris, el cuerpo ciliar y decíamos la coroides, y hacia atrás o más profundo la retina. Vemos acá también parte de los medios transparentes, el humor vítreo, el cristalino, la cámara anterior y la cámara posterior. Bien, en la descripción comenzaremos por la esclerótica. La esclerótica era del continente, hablando de la capa superficial, y es el elemento más posterior. La esclerótica es la estructura esa blanca, lo blanco del ojo, sumamente resistente, es la que cubre la porción posterior, como veníamos diciendo, del globo ocular. Es tan resistente que es lo que se continúa hacia atrás con la dura madre y hacia adelante con la córnea. Insisto, es tan resistente que vean ustedes lo que dice en el último punto, que en ella es donde toman inserción los músculos extrínsecos del ojo. Hacia adelante de la esclerótica tenemos la córnea, y la córnea es un elemento transparente, es el primero de los medios transparentes. Es la continuación, como decimos, hacia adelante de la esclerótica, y esclerótica y córnea están separadas una de otra por lo que denominamos limbo esclerocorneano. Este limbo esclerocorneano es un surco en realidad que marca un ángulo entre la esclerótica y la córnea, y tiene algunas implicancias que ya vamos a mencionar. La córnea tiene 5 capas histológicas. La más superficial es la capa epitelial o epitelio, que es la que está en contacto con la conjuntiva. La segunda capa es la que llamamos membrana limitante externa o membrana de Bowman. Después viene el parénquima propiamente dicho, que es el 90% del espesor de la córnea. Otra membrana, que es la membrana limitante interna o membrana de Descemet. Y finalmente el endotelio, que es el que está en contacto con el humor acuoso de la cámara anterior. Hay algo importante, y es que la córnea no tiene vasos propios, se nutre por imbibición, o sea, por estar en contacto con el humor acuoso, de ahí toma los nutrientes para llevar adelante sus funciones. Y es importante también que no tenga vasos, porque el no tener vasos hace que sea realmente transparente. Así que ese es un dato para que tengan en cuenta. En la capa media o un poco más profundo a esto que mencionamos recién, la córnea y la esclerótica, encontramos el tracto uveal. Y el tracto uveal tiene elementos para tener en cuenta. Es del ojo el derivado mesodérmico. Y ustedes saben que los derivados mesodérmicos, en líneas generales de todo el organismo, son el origen de los músculos, por ejemplo, son el origen de los vasos, y en el ojo esto se mantiene. Al tener origen mesodérmico, este sector que estamos mencionando va a ser eso, va a dar origen a elementos musculares y a elementos vasculares. 3 elementos constituyen el tracto uveal, que los vamos a mencionar nuevamente de adelante hacia atrás. Y estos son el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Esclerótica, córnea, y en la capa más profunda, de adelante hacia atrás, iris, cuerpo ciliar y coroides. En conjunto, el tracto
uveal. Describamos ahora cada uno de estos elementos del tracto uveal y comenzaremos de delante hacia atrás con el iris. El iris es el verdadero diafragma muscular que regula, como todos los diafragmas, y si esto lo asemejáramos con una cámara fotográfica, la entrada de luz al globo ocular. Conforma con el cuerpo ciliar, que es el elemento que le sigue, y la córnea, que era el primer medio transparente y que lo vamos a encontrar superficial a todo esto, un ángulo que le vamos a llamar, por estar siendo el ángulo que une, digamos, o que continúa el iris con la córnea, ángulo irido corneano o seno camerular. Vamos a ver en un minuto qué es todo esto y por qué lo mencionamos, que tiene también alguna aplicación. El borde libre del iris, el iris tiene un borde libre y un borde adherente. Este borde libre, y el iris es un elemento circular, o sea que acá iría el iris del otro lado también. El borde libre, todo el borde libre del iris, delimita un espacio denominado pupila, y ustedes habrán visto que el iris, entonces, cuando uno hace anatomía de superficie o hace la evaluación de la inspección de un paciente o de cualquier persona, el iris es lo que va a terminar dándole el color al ojo, y la pupila es ese punto negro que encontramos en el sector central del globo ocular. Tiene un diámetro más o menos normal o fisiológico que se mantiene en condiciones de reposo, que va de 2 a 4 milímetros y va a ser variable, insisto, y recordemos que dijimos que el iris era el diafragma muscular que regula la entrada de luz, entonces en algún momento se va a agrandar y en otro momento se va a achicar, y bueno, también entonces con ese juego de agrandarse o dilatarse y achicarse, ese diámetro pupilar también va a ir variando. Entonces, esto es el iris, la pupila, el borde, acá lo vamos a ver mejor, este es el iris, y el borde libre del iris va a conformar el espacio negro, el punto negro, ese que uno ve cuando ve a un globo ocular, que es la pupila. Esto que encontramos acá es la córnea, la esclerótica, y este ángulo irido corneano va a formar lo que dijimos el seno camerular. El iris es un órgano que es eminentemente muscular y tiene dos tipos de músculos que son, en cierta manera, parte de lo que llamamos los músculos intrínsecos del ojo, propios del ojo. Estos dos músculos son un músculo radial del iris, que si uno piensa en la disposición de fibras radiadas que van desde el borde libre recto hacia afuera, cuando uno imagina la contracción de esas fibras, podrá darse cuenta que al contraerse el músculo radial del iris, lo que hace es dilatar la pupila o agrandar la pupila. Entonces también se lo conoce como dilatador de la pupila. Y está inervado por los nervios o por los ramos simpáticos. El otro músculo es un músculo que va a ser circular, el músculo circular del iris, y lo mismo, si uno imagina las fibras circulares, la contracción de las fibras circulares en el iris, lo que va a hacer es achicar la pupila, o sea, es el músculo constrictor de la pupila.
o esfínter pupilar. Y por otro lado, está inervado en forma antagónica por el parasimpático. Esto es lo que decíamos recién, esto es un esquema que muestra la pupila y esto sería el iris. El músculo radial del iris va a ser, si esto se contrae, va a, en cierta manera, a tironear el borde para este lado y es el que llamamos entonces dilatador de la pupila. Y estas fibras circulares, cuando se contraen, van a tender a achicar la pupila en forma antagónica. El iris tiene una porción más anterior, una capa más superficial que tapiza todo este plano muscular que mencionábamos recién, de los músculos intrínsecos, y esta capa epitelial que tapiza es derivada de la vesícula óptica directamente, de la capa pigmentaria de la vesícula óptica, y es la que da el color a los ojos. El segundo elemento, el elemento medio de esta segunda capa que mencionábamos como tracto uveal, dijimos que es el cuerpo ciliar, iris, cuerpo ciliar y coroides. El cuerpo ciliar tiene forma también anular, igual que el iris, esto quiere decir que recorre sigue al iris en todo su recorrido circunferencial y presenta dos porciones bien marcadas. Una va a ser la que llamamos pars plicata y la otra es la que llamamos la pars plana. La pars plicata, cuando se la llama así por la plicatura que presenta su forma, y cuando uno ve al cuerpo ciliar en forma completa, lo que ve es que parecieran dientes de sierra en el borde libre, y que de esos dientecillos que presenta parten numerosos ligamentos que van a ir hacia el cristalino, y estos ligamentos los conocemos como ligamentos suspensorios del cristalino o sonula de zinc. Esto es un poco lo que mencionábamos recién. Acá se ve en el borde libre del cuerpo ciliar los elementos aserrados, y de cada dientecillo de la sierra salen los ligamentos suspensorios del cristalino. La otra parte es la que se continúa, y uno tiene que entender que el cuerpo ciliar también es un elemento muscular y también forma parte de los músculos intrínsecos del ojo. Al contraerse el cuerpo ciliar, se tensan los ligamentos estos suspensorios del cristalino que mencionamos recién y traccionan del cristalino, haciendo que éste modifique su forma. Y al modificar la forma oblonga del cristalino, cambia el ángulo de incidencia de la luz, y esto no es otra cosa que el fenómeno de acomodación que tiene el globo ocular y la vista. Y lo otro que genera el cuerpo ciliar es que el cuerpo ciliar es un elemento secretor, y lo que hace es secretar el humor acuoso. Finalmente vamos a describir la tercera capa del tracto uveal, que es la coroides. Y dijimos que el tracto uveal en general es un elemento derivado del mesodermo, y del mesodermo derivaban elementos musculares y elementos vasculares. Hasta ahora no describimos ningún elemento vascular, y es acá donde aparecen los vasos. La coroides es la membrana vascular del ojo. Presenta tres capas bien marcadas: una capa externa de vasos gruesos, una capa media de vasos de mediano calibre y una capa interna o más profunda, que son elementos vasculares finos o de finos vasos. Finalmente, uno tiene que mencionar la tercera capa, que es la capa más profunda, que es derivada de la vesícula óptica primitiva, es la retina, es la capa nerviosa propiamente dicha, y posee dos hojas bien definidas, una hoja externa
que es justamente no nerviosa, se la llama pigmentaria, y una hoja o capa interna, que es la nerviosa propiamente dicha. Esta porción nerviosa es el verdadero receptor de la luz, presenta 10 capas histológicas, y quizá la que más nos llama la atención o en la que uno más debe focalizarse es la segunda capa, que es la de los conos y los bastones, que son las células fotorreceptoras. Los conos no están, por lo menos en el humano, no están eh, generalizados en esta segunda capa, sino que se nuclean todos ellos en un sector avascular, que es el área, los conos son los que más discriminan, son los sectores las células más discriminativas de los colores, y todos ellos se agrupan en una zona, insisto, esta zona es avascular y la vamos a denominar mácula. Los bastones sí se encuentran más dispersos en toda esta capa de retina. Y acá vemos un poquito lo que decíamos recién, vemos elementos vasculares, estas pequeñas ramas o arborizaciones que se ven, menos en un sector. Ese sector es la mácula y es donde asientan los conos. Los bastones sí dijimos que se encontraban dispersos en toda la retina. Bien, mencionamos entonces los elementos del continente y ahora deberíamos mencionar los elementos del contenido. Y dijimos, el contenido, vamos a hablar de las cámaras oculares, la cámara anterior y la cámara posterior, del cristalino como uno de los medios transparentes, del humor acuoso y del humor vítreo. Y lo que vamos a comenzar es describiendo los elementos de las cámaras oculares. ¿Dónde están las cámaras oculares? Las cámaras oculares son anterior y posterior, que se comunican a través de un orificio que se conforma o que se genera en el iris y que es la pupila. Entonces, cámara anterior se comunica con la cámara posterior a través de la pupila. Esta entonces seríamos acá la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior va a estar delimitada entonces por la cara posterior de la córnea y por la cara anterior del iris. Se comunican por la pupila y la cámara posterior pasa a estar delimitada por la cara posterior del iris y por el cristalino por detrás. Aquí encontramos en estas cámaras al humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? Es un elemento ultrafiltrado del plasma. Esto quiere decir que tiene un tamiz de elementos plasmáticos, pero bueno, no va a dejar de ser en última instancia similar a lo que es el plasma. Está secretado por los procesos ciliares, como dijimos, y tiene una circulación, si ustedes quieren, que es desde los procesos ciliares donde se producen, donde se generan y se secretan a la cámara posterior, de la cámara posterior a través de la pupila pasan a la cámara anterior, y habíamos hablado que había un ángulo ahí o un elemento que íbamos a llamar seno camerular, que es donde encontramos una sustancia, la sustancia trabeculada, como si fuera una esponja, donde se reabsorbe este ultrafiltrado del plasma, el humor acuoso, y a través de pequeños conductos que se van siendo por anastomosis y por uniones de estos conductos, uniéndose y generando conductos más grandes hasta conformar el conducto de Schlemm, y que conduce al humor acuoso a los vasos venosos periesclerales. ¿Cómo está irrigado el globo ocular? Bien, las arterias del globo ocular proceden de la arteria oftálmica, que terminará dando las ciliares,
ciliares cortas y ciliares largas. Estas se anastomosan entre sí y forman una red vascular, que esa red es lo que termina sectorizándose en lo que mencionábamos hoy como la coroides. La porción más profunda de la retina tiene una irrigación que es un poquito distinta, y digo que es distinta porque recibe ramas derivadas de la arteria central de la retina, rama eh, que penetra en el globo ocular en el mismo lugar que penetra el nervio óptico, y desde ahí se distribuye en esta capa más profunda. Entonces pudiéramos decir que tiene un doble circuito vascular, el globo ocular. Entonces, vamos a ver acá un poquito en estos gráficos, en realidad esto es una foto, cómo la arteria ingresa al globo ocular junto o por el mismo lugar que lo hace el nervio óptico, y es que esto que genera una pequeña elevación de ese punto donde penetra el nervio óptico y los elementos arteriales, y lo conocemos a esta pequeña elevación como papila. Ahí entonces, una vez que ingresa, las arterias se dicotomizan, dando dos troncos importantes que son uno superior y uno inferior, y estos troncos superior e inferior se dividen a su vez en ramas que van a ser o se van a dirigir hacia la región nasal, y otras ramas que van a ir a la región temporal. Estas son ramas nasales, y las otras, las que vienen a este sector, serán ramos temporales. Dijimos que desde estos ramos temporales se distribuyen por pequeñas arteriolas por todo el globo ocular, a excepción de un sector que permanece avascular, que es lo que íbamos a denominar mácula, y es donde van a encontrarse los conos. Esta imagen que mostramos acá es la imagen que ve el oftalmólogo cuando hace el fondo de ojo. El fondo de ojo es justamente esto: ver a través de un aparatito que tiene una iluminación particular, pero la idea es ver a través de la pupila la imagen que da en el fondo, como dice su nombre, estos elementos arteriales. Y la deformación de estas arterias por patología son características de algunas enfermedades en particular. Entonces se pueden ver estos vasos y determinar algunas lesiones puntuales que dan enfermedades, por ejemplo la diabetes o la hipertensión, sobre el globo ocular. Se puede ver la papila, interpretando que en la papila es donde ingresan los vasos y donde vamos a encontrar el nervio óptico, y fundamentalmente vamos a identificar el sector avascular, que es la mácula, donde encontramos a los conos. Bien, mencionamos algunos elementos musculares intrínsecos, le llamamos, del ojo, como eran los músculos radial y circular del iris, y el cuerpo ciliar como el otro elemento intrínseco del ojo muscular. Pero el ojo también tiene algunos elementos musculares que vamos a llamar extrínsecos, o sea que están por fuera o que no dependen tanto del globo ocular, y lo que hacen es moverlo. Estos músculos son el recto superior, el recto inferior, el recto interno, el oblicuo menor, el oblicuo mayor y el recto externo. Estos músculos están inervados por tres elementos nerviosos de los pares craneales, como son el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo, pares 3, 4 y 6. El recto superior, el recto inferior, el recto interno y el oblicuo menor, inervados por el motor ocular común, el oblicuo mayor inervado por el patético y el recto externo inervado por el motor ocular externo.
Esta es la disposición que presentan estos músculos en una vista lateral, como es la que está por encima, y en una vista superior, como es la que vemos abajo. En la visión lateral vamos a ver el recto externo, el recto inferior, el recto superior, el elevador también del párpado superior como accesorio, y el oblicuo menor, y por encima vemos el recto superior, el recto interno, el recto externo y el oblicuo mayor, como se torsiona a través de esa polea cartilaginosa que vamos a encontrar inserta también en la cavidad orbitaria. Esto es un poco para mostrarles la funcionalidad de cada uno de esos músculos, cómo generan o qué movimientos generan con la contracción y cómo se mueven en combinación para llevar al globo ocular a algunas posiciones eh, más características. Bien, ¿y qué tenemos para decir de lo nervioso del globo ocular? Bueno, el globo ocular está en íntima relación, en íntima asociación con el nervio óptico, que es el segundo par craneal. El nervio óptico tiene más o menos 4 centímetros de longitud aproximadamente, y uno le va a describir dos porciones bien marcadas, una porción intraorbitaria, que es la mayor de ellas, mide más o menos 25 milímetros, y una porción intracraneal, y a esta le vamos a llamar, si ustedes quieren también, o extra orbitaria, pero bueno, cuando uno dice extraorbitaria por ahí lo asocia más con que está hacia el exterior, y en realidad esto sale de la órbita pero es para meterse en el endocráneo. Y esta tiene más o menos entre 10 y 15 milímetros. Va desde esta porción intracraneal, es la que va desde el agujero óptico hasta el quiasma, que es donde uno considera que termina el nervio óptico, para continuarse con el quiasma y para ir hacia atrás con las cintillas ópticas. La porción intraorbitaria está separada de los músculos extrínsecos del ojo por la grasa periorbitaria, del recto externo por el ganglio oftálmico, y uno tiene que saber que las fibras que conforman el nervio óptico, al llegar al quiasma, se entrecruzan algunas de ellas hacia el otro lado para continuar por la cintilla contralateral. Bueno, las que se decruzan, las que se cruzan, son las fibras nasales que recoge el nervio óptico de la retina. Las fibras temporales permanecen en el mismo lado, llegan al quiasma y permanecen o quedan en la cintilla homolateral, en la cintilla del mismo lado que traen. Esto es lo que se recoge, digamos, es las imágenes. Ahora, el globo ocular tiene una inervación propia, la inervación que tiene es vegetativa, y esta va a ser por parte del simpático y por parte del parasimpático. El simpático llega al globo ocular a través de fibras que las tenemos localizadas con un origen en la zona cilioespinal de Ullge. Esto lo encontramos en la médula cervical. De allí llegan a los ganglios simpáticos cervicales, y por el plexo pericarotídeo estas fibras del simpático llegan al globo ocular a través de algunas estructuras muy puntuales, como son los nervios ciliares largos y los ramos nasales del nervio oftálmico. Mientras que el parasimpático lo tenemos con origen en los núcleos de Edinger, Westphal y Perlia. Las fibras desde estos núcleos viajan con el tercer par craneal hasta el ganglio ciliar, y de allí
llegan al cuerpo ciliar y al esfínter pupilar por los nervios ciliares cortos ahora. Y aquí les dejo las gracias por la atención. Tienen en ese QR el teórico si es que lo necesitan y cualquier cosa estamos a disposición.